welcome to me eating this amazing lunch. The lady of the house I'm staying in just prepared me. I'm staying in a family's house in Palenque, Pueblo in Colombia. She just made me this meal and it's really fucking good. Little omelette, rice and salad that just tastes so good. I don't understand how people make salad taste so good. Like, look how simple this salad is, but it just tastes. Anyway, so my time here has been amazing. I've been here for 2 days. Vibes are immaculate. This is the first independent town from the slave trade in America. And I mean, the history of this town, amazing. The people, amazing. The food, amazing. What more can you want? No son católicos. So this person right here is showing me around. His name is Wilman and he is a local from Palenque who also happens to be a tour guide. So he let me stay in his house for the time that I was here with his family, with his wife, with his daughter. They made me food. He showed me around. He told me all about the history about the area and I'm just so grateful that he did that. And it was just so nice to see how intensely he loves where he's from and how passionate he is about teaching others the history, the richness of Palenque. Ahí está. Buenísimo. ¿Me dice? Mi hija. Ajá. Que ahorita tú la Ah, tu conoces. hija, ok. Sí. Ahorita ella sale por ahí contigo para que la conozca, ¿sí me entiendes? Wow, ok, perfecto. Vale. Ahorita tú la conoces, ya te va a ubicar las cosas. ¿Esta es tu casa? My house. Tu house. Wow. Me gusta. Aquí yo vivo. ¿Sí? Este es el baño. ¿Viste? Este es el baño. Perfecto. Para quedarte después de... Este es el baño. Y este es el patio donde están lo que es la gallinita, ¿entiendes? Bueno, y así sucesivamente. Buenísimo. Y es que el patio con la fruta, porque eso, somos muy bendecidos por ese lado. ¿Tienen fruta? Sí, claro. ¿En cuál árbol? En todo árbol. Por ejemplo, en estos que son de mango, Uf. en estos que son de limón, ¿sí? Qué rico. En este que es de guayaba, ¿me entendés?
En este que es de Anón. ¿Lo entendés? O sea, de la Guanábana. Ah, sí. Que hermano de la Guanábana, ¿no? Guanábana. De la familia de la Guanábana. Ahí está. Bueno. Evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones. Servir entrega. Hola, recreos más divertidos. Porque con Yo Filipina, la diversión y precio Australia. cualquiera de sus presentaciones y sabores. Deja que Yo te sorprenda. Aplica para referencias seleccionadas. Pedir una Tecate es poder invitarlos a todos. ¿Cuánto debería ahora? Australia. Disfruta su precio por solo 500 pesos. ¿Cómo? Ah, están despertando, creo. Sí. Es una sola. Y se disfruta Clinton Station con tus amigos. Aproveche su beneficio y solicite su tarjeta en nuestras oficinas. Tirando pinga y eso no se puede hacer. Tomás, si se acaba el millón, los 500,000 pesos. No. 20, tengo 20. Sí que es legal, creo. ¿El colombiano? Ah, ¿Cuál es el edad? ¿O no tienen? no, la de nosotros. No, de tomar. De tomar. Ah, Creo que no tienen. sí, a los 18 ya estamos tomando. ¿Sí? O sea, que ya tú puedes tomar. Así que, ¿qué es esto? Esto es ñeque. Ñeque. Cualquiera piensa que es una botella de agua, pero no es una botella de agua. ¿Cómo es? Porque ñeque no tiene envase. Es algo muy típico palenquero, hecho en Palenque. Así que ese es ron típico palenquero. Y lo tomo todo. Lo tomas de un solo sorbo. Tú me dices. ¿Cómo estás? Me gusta. Sí, no, también está lleno, ¿viste? Perfecto. El domingo es día del padre. Si el domingo es día de nosotros, los papás. ¿Y qué Nelson va a darle a su hija? ¿Qué niña Nelson le va a dar? A Nelson, los que están en el baño, ¿no? There's baby pigs. I can't do. Mira, esto es Francisco. ¿Cómo estás? ¿Sí?
Este es Rosalío, uno de los músicos palenqueros recién llegado de Alemania. Estuvieron en Alemania, ¿sí? Él con el señor que está allá estuvieron en Alemania, representando la música palenquera a nivel nacional, a nivel internacional. O sea, tú estás en Australia donde hay los canguros en la calle. Sí, sí, sí. No, en todo caso, bienvenida a Palenque. Gracias. Eso es lo que yo, por ejemplo, ustedes que vienen de fuera, se lleven una buena imagen de nosotros, ¿ya? Tú vienes de tu país, llega a Palenque, consigue la buena onda. La buena onda es un personaje guiadamente que es buen traductor de nuestra lengua y son las personas que se recomienda, por ejemplo, hacer su tour, por ejemplo, trabajar con lingüistas, antropólogos, y ese es el cuento. ¿Cuál es la tesis que tú haces? Yo estoy haciendo un documental de Palenque y documentales de donde viajo. Sí, de ciertas ciudades y lugares, donde ella eventos. llega. Sí. Ella hace un pequeño video para mostrarlo. Ah, bueno, todo bien, no hay problema. Sí, ya todos somos palenqueros. Tú también eres una palenquera. Ah, sí. Toda hombre, mujeres que vengan acá. Y demora 2 días Y ya. demora 2 días ya. A ti te falta Ya bailar esta soy locura que tenemos nosotros. Él sabe bailar más que yo. Él sabe bailar, sí. Él sabe, porque ya a mí me duele la rodilla. No, casi aprendiendo su parte. El mismo cuento, si yo tengo tengo 5 días desde que vine. Sí. 5 días. ¿Y por cuánto tiempo estabas? Estaba por una semana. ¿Y tú sabes cómo hablar en alemán? ¿O? Una sola palabra me aprendí en alemán. ¿Cuál? Los otros se me pasaban. Pedí un café. Coffee, es la única palabra. Coffee. Sí, porque es que Lo más importante, sí. es algo. No, y por me tiempo que gustó, duraron. me gustó. Es un país que tiene muchas reglas, un país se camina de una manera muy elegante, tiene mucha historia, ¿ves? Es un país que tiene muchas cosas que mirar, que ir, comentar, los restaurantes, ¿para qué? En todo caso, mi amor, que te vaya bien. Gracias, gracias. Yo me llamo Rosalío, ¿tu nombre? Sofía. Ah, Sofía es común. Sí, sí, muy común. Ah, Sofía ya, Sofi. Sofi, sí. Sofi. Vamos caminando. No, tranquilo, mi hermano. Ese es el cuento. Sí. Este es el cuento. Bueno, nos vemos. Bueno. Sí, mucho gusto. Bueno, Sofi. Chao. Que te lleve un ñeque de Palenque. Ahí está nuestro líder, Benkos Viejo. Gracias a él, yo siempre digo que esta es la verdadera estatua de la libertad. Ese monumento que está ahí, ese fue el negro que se rebeldiza contra el primer hombre negro que se rebeldiza contra la corona española y monta un ejército y funda un territorio y es libre a través de toda la gesta, la rebeldía que Benco había formado, había hecho. Ahí está nuestro líder, Gran Benco Viejo. Y siempre este ha sido el primer territorio libre de esclavitud en América. Que Palenque fue fundado en los años 1600. Y en el año 1603 se firma el primer acuerdo de paz entre el gobernador de turno y Benkos Viejo. Por eso estamos orgullosos de ser los primeros descendientes de los negros esclavizados que fueron traídos de África a América. Orgulloso de ser negro, orgulloso de ser palenquero y orgulloso de tener un líder como Benkos Viejo. Benco fue vendido a una compañía llamada Los Bogas. Los Bogas eran los que compraban hombres negros para desembarcar la mercancía que venía en el puerto de Cartagena en los barcos de carga, ¿sí?
y pasado a una chalupa o a una balsa o a un barco artesanal y llevado por el Mar Caribe, Río Magdalena hacia hasta Honda, Tolima. Y de Honda, Tolima la ha llevado a lomo de ser humano para la Nueva Granada. Benco, traído y comprado por un hombre y lo pone a trabajar en su minería, como la fábrica de algodón. Benco era un negro muy revolucionario. Como él sabía de guerra, sabía de estrategia, Bencos se escapa y funde el primer palenque llamado Palenque La Matuna. Todo el oro que era recogido a través de esos negros esclavizados era llevado nuevamente, traído por Mar Caribe, Honda, Tolima, Río Magdalena, Mar Caribe, Puerto de Cartagena y llevado a Europa. Una de esas, los negros amarrados con cadena, los negros amarrados con grilletes. Era difícil de escaparse. Esos negros, sí, en una de esas idas hacia Honda con las embarcaciones llevaban como mucho peso y hizo una turbulencia. Esos negros, muchos negros se ahogaron, sí chocaron la embarcación, muchos negros se ahogaron y muchos negros sobrevivieron. Entre esos sobrevivieron 32 hombres, entre esos sobrevivió Benco Viajó, ¿sí? Y llegan a este lugar. Como le había contado en la entrevista anterior, Palenque es un valle y está rodeado de montañas. Esas montañas le permitieron al ejército de Benco Viajó camuflarse. Y esas montañas también sirvieron como veedores para cuando llegara el enemigo, ellos visualizar a través de las montañas tocando el tambor para avisar cuando viniera el enemigo. Bueno, estas son las montañas donde nuestros negros principalmente, en busca de un refugio y poder mirar desde lejos cuando llegara el enemigo para la época que eran los españoles, se montaban encima de esta montaña para visualizar desde lejos cuando llegaran los españoles, y allí es donde nace el instrumento más importante que tenemos a nivel de cultura, que es el tambor. So here you have all of Palenque. There's the main town down there, and here is the old Palenque, where you can see the old style houses there that no one lives there anymore. There's just a guy that takes care of them. This is where the slaves used to stand and call out using their drums to warn if there was enemies or not coming to the town. No, tú tócala aquí en el huequito atrás. ¿Cómo está? Bien. Ya le compramos la señorita aquí, veo. Para una publicidad ya. Sí, va a ser famoso. ¿Qué quieres decir? Y me siento bien y está aquí en Palenque, está con tu gente, más en de susto. Está con de susto, escucha. Está con nosotros. Ok, Ya, listo. gracias. Chao. Bueno. Se ve muy rico. Ya está listo. Qué rico. Have some. Tú me dices, te iba a comprar eso. Ay no, ¿por qué?
porque te pica y duele. Duele, entonces vas a llorar. Pasas un día llorando y se te pone morado. Como te pique. A mí se me pica y no es nada. Bencos viajó todos los días. Quería regresarse a África. Montar un ejército pensando cómo montar un ejército para contraatacar a los españoles. Benco iba a Cartagena, a los lugares donde había negros, sí, esclavizados, y en las noches los traía y los soltaba en Palenque. Eso permitió que Benco iba cada día, cada semana, iba aumentando su ejército, sí, en cuanto a personas. Los españoles pensaban que nosotros, las personas, no teníamos armas, por eso ellos castigaban tanto a nosotros los negros. ¿Qué pasó allí? Que Bencos Viejo armó un ejército y empezó a atacar a la corona española, ¿sí? A quitarle las armas, a contraatacarlo y hacer ruta de escape. Bencos Viejo, el gran cimarrón, era un negro reverde, por eso le llamaron cimarrón, era el que se reverdizaba contra la corona española. Bencos Viejo, el gran cimarrón, ¿qué pasó? Que Benco, como la corona española ya no podía con Bencos Viejo, vino y hizo un pacto de paz con Bencos Viejo, ¿sí? Que los negros que estaban aquí en ese momento éramos libres, pero el resto que llegara en ese momento tenía que ser entregado a la corona española. Benco hizo caso omiso, firma el acuerdo de paz, hizo caso omiso porque Benco siempre había querido que todos los negros fuéramos libres. Iba a Cartagena, a los lugares, y continuó trayendo hombres negros. Continuó trayendo hombres negros. ¿Qué pasó allí? Que el gobernador de turno, don Jerónimo de Casasola, ¿sí? Invita a Bencos Viejo para que Bencos Viejo un diálogo nuevamente, y en 1621, 16 de marzo, lo capturan y lo llevan a Cartagena. Allá lo castigan, lo desmiembran, ¿sí? Sí, con varios caballos, delante de muchos negros, y la cabeza se la cortaron cuando ya estaba agonizando, y la pasaron por las partes donde los negros estábamos reverdizando. ¿Para qué? Para atemorizar el resto de negros. Pero siempre que mataban a un líder negro, surgía otro líder negro y decía, yo soy Bencos Viejo. O sea, el nombre de Bencos Viejo perduró hasta 100 años. Luego, como ellos ven que los negros cada día se van haciendo más fuertes, mucho más fuertes, un negro nacido en Palenque, entra un gobernador nuevo llamado Antonio Girón, y es donde viene y hace el segundo acuerdo de paz. Mandan un cura llamado Antonio María Cassiani, mandan la iglesia católica, nos mandan 4 santos blancos para nosotros dejar nuestra religión calumbaluana, que es la que te conté cuando muere el palenquero, ¿sí? Para acceder a la religión católica. So in Palenque, apparently it is illegal to have multiple wives here. Que tienen más de una esposa. Sí. Se puede tener más de una esposa, ¿oíste? En Palenque existe la poligamia. The polyamorous relationships. So they each have ¿cuántas esposas? Toda la que pueda tener más de 2, de 3, de 1. 2, 3, as many as you can have. Buena. ¿Y cuántas tienes? Yo, Sí. una sola. Por el momento tengo una sola y ando buscando otra. Ah, No, ok. no puedo tener mucho porque lo económico no está muy bueno en Colombia. Entonces, entre más esposa uno tenga, tiene más gasto. ¿Oíste? Any of you out there, si quieren un esposo en Palenque, saben dónde buscar, Un ¿no? esposo. Sí, si una extranjera quiere un esposo en Palenque, ¿tú Bueno. estás disponible? No es que estoy disponible porque no estoy para todo el mundo. Entonces Okay. hay que hacer el proceso. He's not for everyone. Sí, hay que hacer el proceso para enamorarse. Y si You have to ¿sí fall in love entiendes? with him, yeah. Y si me gusta, la puedo enamorar, podemos tener una buena relación con esa persona. Ah, ok. Perfecto, me encanta. ¿Y cómo comenzó eso? Tener más de una mujer. Bueno,
¿Cómo estás? ¿Bien o qué? Lo que pasa es que en la época de la esclavitud, cuando morían los guerreros, ¿qué pasaba? Que la esposa quedaba totalmente sin marido. Entonces había que hacer hijos para armar el ejército de Bencos Viejo. Entonces, ¿qué hacía? Se elegía un hombre y se le daba a esa mujer para que hiciera hijo, para ir, para cuando estuvieran grandes, sirvieran al ejército de Bencos Viejo. Por eso fue que pasó que los hombres somos polígamos en Palenque, podemos tener más de 2 o 3 mujeres. Para tener más hijos. En la época de la esclavitud y quedamos con ese más defecto. Ok. ¿Tú? Estos son los líderes negros que fueron descendientes de África. Líder negro, ¿sí? Que fueron descendientes de los hijos africanos que fueron esclavizados de África. ¿Oíste? Michael Jordan, Nelson Mandela, Martin Luther King, Kylian Mbappé, ¿ya? Esto es como un mural de los negros, hijos de los negros africanos que fueron traídos esclavizados. Bueno, baja ahí para que no te vayas a tropezarte. Bueno, nosotros aquí creemos en nuestros dioses africanos. Okay. ¿Sí? Creemos en nuestros dioses africanos como Yemayá, el Eguá, el Ochun. ¿Sí? Hay muchos que somos bautizados en la iglesia católica. Hay otros que no son bautizados en la iglesia católica. Cuando muere un palenquero, nosotros hacemos un ritual de Lumbalú. Ese ritual del Lumbalú es acompañado de canto, rezo y tambores, ¿ya? Porque creemos que nuestros dioses, Yemayá, el Eguá, Ochun, esos dioses africanos, nos están mirando de más allá. Creemos que más allá está a lo alto del cielo, ¿ya? Con los tambores, con la música, queremos que nuestros dioses, Yemayá, el Eguá, nos van a abrir la música, nos van a abrir la puerta para que nuestro espíritu entre más allá. Bueno, entonces, esa es nuestra religión que fue extraída por los africanos de África, América. Luego entra la religión católica con unas condiciones, ¿sí? Que teníamos que ser bautizados para poder darnos la libertad, como yo te había contado, la religión, y nos trajeron 4 santos blancos en un pueblo negro. Los santos blancos eran para nosotros arrodillarse ante los santos blancos y dejar la religión católica, la religión africana, y entrar a ser parte de la religión católica. Pero nosotros los palenqueros muy poco vamos a misa, porque no somos devociones de esa religión. ¿Oíste? Somos devociones de esa religión porque nosotros los palenqueros creemos en nuestros dioses. Hacemos un sincretismo, una mezcla de lo católico con lo africano. Verlo aquí, te voy a mostrar un video que está aquí. Hay competencia que lo tengan más chiquito. 4. Listo, vale. Una isla ¿cómo le va? ¿Todo bien? Una isla Bastante. They're in the middle of fixing the lights. The electricity went out this morning. I think it's a very regular occurrence, but they're fixing it now.
antes de hablar un poco de lo que es el cementerio, para nosotros tiene una gran importancia en la comunidad de San Basilio de Palenque, porque en verdad es donde descansan nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros familiares. Por eso el cementerio en Palenque tiene un gran sentimiento, sí, muy profundo ante nosotros los palenqueros, que cuando muere un palenquero acompañado del ritual del Lumbalú, hacemos lo que es un ritual para poder llegar y que descansen en paz los palenqueros. Luego, cuando muere el palenquero, lo metemos al cofre o al ataúd, y las mujeres son las encargadas de hacer lo que es el ritual del Lumbalú. Son 9 días de velorio por los 9 meses que nosotros demoramos en el vientre de las mujeres, pero antes, primero nosotros hacemos lo que es un ritual que demora 24 horas para sacarle el espíritu al difunto y enviarlo más allá. Nosotros creemos que después de esta vida existe otra vida, ¿sí? Ya le había dicho a ustedes que la vida de Mohan y la vida de nosotros que estamos aquí y la vida de más allá. Luego montamos un altar blanco donde había muerto el difunto con imágenes católicas, ¿sí? Y demoramos 9 días de velorio por los 9 meses que demoramos en el vientre de la mujer. Esos 9 días de rituales, a nosotros los palenqueros, sí hay comida para todo el que llegue. Hay comida, hay bebida, sí, comida de té, bebida de té para todo el que llegue. Y también los amigos, los familiares, ellos aportan para que se haga lo que es el ritual, ese ritual, los 9 días de velorio. En cementerio, una persona, cuando ya recogemos todo lo que los pasos del difunto, una persona le habla a esa persona que está dentro de la bóveda, y empezamos a hacer nuevamente un ritual para que él descanse en paz y el alma no esté divagando por ahí. Luego que hacemos todo ese ritual, vamos a la casa donde el difunto, ¿sí? Vamos a la casa del difunto y allí nosotros le hacemos y le quitamos todo lo que habíamos montado, el altar blanco con la imagen católica, y abrimos las puertas a las 5 de la mañana y terminamos el ritual de allí. Se abrimos las puertas porque queremos que abriendo la puerta para que se vayan más allá. Queremos que nuestros dioses, Yemayá, Eleguá, Ochun, esos dioses africanos, a nosotros nos están esperando con la puerta abierta. ¿Oíste? Buenas. Buenas, ¿cómo estás? Amiga. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Estos no. Ven y puedo así. Sí, increíble. Faive. Hola. El domingo, el sábado que viene, ahí está, es la fiesta de oro en Palenque. ¿Pero hacen esto todos los fines de semana? No, el fin de semana que viene que van a hacer toro en Palenque. Ahí está. Ah, es como algo especial. Porque viene las fiestas patronales de Palenque, donde están conmemorando lo que es el día de San Basilio. San Basilio es un santo que fue impuesto por los españoles en el año 1713 como forma de a un acuerdo de paz que hubo entre el gobernador de turno, Antonio Girón, y Benco, un hombre ya nacido en Palenque. Benco Piojo acepta que entre la iglesia católica a Palenque, San Basilio. Entonces, como se está haciendo, hay una conmemoración del santo, se hace una procesión y se saca por todo el pueblo, caminando por todo el pueblo palenquero, ¿sí me entienden? Caminando. Bueno, así es. Entonces,
Entonces, los chicos empiezan a jugar como si fueran el toro. Ellos están dentro de la corraleja para una persona los corretea como si fuera toro y el otro ellos corren y una persona lo corretea para que como si fuera un toro, ¿verdad? Pero en verdad no es toro. ¿Qué es esto? Esto es mora. Esto es una fruta muy de la zona tropical. Viste, esto es mora. Como la uva, pero es muy rica. Aunque. Buenas. Mírala. Si quieres una, ¿qué me dices? Sí, por favor. Que la pruebe. Gracias. Wow. Ok, hola, estamos probando. ¿Cómo se llama? Mora. Y es de solo aquí, cerca del Caribe, ¿o? Sí, más que todo aquí en Palenque se da eso. Rico. Sí, me gusta. Gracias. Bueno, ¿dónde estamos ahora? En el museo. Bueno, estamos en el Museo House. Sí, una casa tradicional palenquera hecha en lo que es barro, lata. Sí, La lata es esto. es lo tradicional. La lata es esto. Así que explícala, güey, para que ella no se vaya sin nada. No. Estamos en la casa museo Simán Congo. Esa que recuerda todas esas manifestaciones que hicieron nuestros ancestros, que podemos ver en vivo, como los tauretes, las bancas, el tambor, entre otros. Por acá podemos ver a que la casa hoy museo le hace homenaje al maestro José Valdés Simanca. Vale. Simán Congo. Acá tenemos a Daniel Cáceres, uno de los propulsores del tambor alegre. Y por acá tenemos una de las primeras bodas realizadas en la comunidad palenquera católica. Por acá tenemos a nuestro santo, San Basilio. Y por acá tenemos algunos cuadros que no quiere decir que seamos católicos, religiosos, solamente que en el tiempo de la esclavitud fueron impuestos por los españoles. Y para poder ser primer pueblo libre de América tuvimos que aceptar todas las imposiciones de los españoles. Acá tenemos uno de los primeros grupos musicales de la comunidad palenquera llamado Sexteto Sexteto Tabalá. Tabalá. Sexteto Tabalá. Se pueden comunicarse, ya que fue uno de los primeros instrumentos de comunicación de nuestra comunidad palenquera. Estos fueron los primeros platos tradicionales que hubieron en nuestra comunidad palenquera.
en base a una planta llamada totuma, que es esta que está acá. De ahí sacan la totuma. Como podemos ver, hay totumos de varios tamaños, como esta, como este, o como puede ser como esta también. Y es llamada totuma. Y también hay más pequeños para hacer pocillos de totuma. Buenísimo. ¿Y tú sabes cómo tocar? No. No. Solamente yo sé que para tocarlo uno tiene que hacer así, pero no se hace ritmo. Bueno, perfecto. Amor, pero ponte la sombra. Ok. Aquí empieza la entrada a lo A la que era ciénaga de Palotá. Ciénaga. Sí, una ciénaga que ya se ha venido perdiendo porque los palenqueros la han venido dragando, la han venido calzando, por eso se ve así. Según dice la historia de que en esta ciénaga existía lo que es mucha mojana. La mojana son cosas que salían debajo del agua, porque nosotros los palenqueros creemos que después de este mundo existen dos mundos más. El mundo de bajo el agua, que lo habitan las mojanas y los moján, y el mundo de encima del cielo, ¿sí? Que es el más allá. Y el mundo este que estamos aquí. O sea, hay tres mundos, nosotros creemos. Y como no había agua en Palenque, ellas venían acá, las mujeres palenqueras venían acá y los hombres a bañarse en esta ciénaga. Párate un momentico. Entonces, como ellos venían a bañarse en esta ciénaga, ellos traían sus baldes, ellos traían sus tanques para recoger el agua y llevarlo hacia la población. Porque esta es la única parte en Palenque donde había bastante agua por abundancia. Entonces ellos se metían, el agua le daba por aquí, por el pecho, ¿sí? Y ellos empezaban a coger el agua que más les gustaba, el agua más limpia. Sacaban el agua y lo llevaban para su casa para trabajar, para beber o cocinar con esa agua o lavar las ropas. Las mojanas se enamoran de los niños, de los hombres, como si fuera una sirena. Y los moján se enamoran también de las mujeres. ¿Viste? La mojana en un pueblo negro es como tú, es bastante blanca, ¿sí me entiendes? Ojos verdes, sí, pelo así, pero los pies lo tiene diferente porque los pies lo tienes para atrás. ¿Sí? Ha perdido también mucho, pero mucho su agua, porque nosotros los palenqueros le hicimos un canal para que todo el agua cayera hacia el canal y se fuera mucho más y quedar el espacio seco. La hemos secado y la hemos ido calzando porque muchos palenqueros también han ido vendiendo para solar, han ido vendiendo para construir sus casas, ¿sí? Y también para hacer pastoreo de ganado, para hacer lo que es cultivo de yuca, cultivo de ñame, de arroz. La ciénaga para que no tenga mucha agua. Por eso es que ahorita mismo podemos traficar tranquilamente a la ciénaga de Palotá sin ensuciarse los zapatos. Que aquí también vienen a botar todos los desechos como un basurero de cielo abierto. Llegan acá los desechos, los excrementos, ¿sí? La tubería sanitaria llega hasta aquí. De aquí llegan todo lo que es desecho ese. Así que antes era un lugar de como casi mágica, ¿no? Sí, antes era un lugar casi mágico. Y ahora es basurero. Un basurero totalmente. Okay. ¿Oíste? Todavía continuamos en el barrio arriba, ¿sí? Estamos, porque el barrio arriba también tiene varios sectores. Así que también existe unos animales muy hermosos como unas cabras. Esos son cabras. ¿Cómo qué? ¿Tú crees
¿Qué? ¿Puedes contar más de las leyes independientes de Palenque? Claro, claro. Te voy a hablarte también un poco de lo que es el barrio arriba y el barrio abajo, ¿viste? Bueno. Sí. Buenas. El barrio arriba y el barrio abajo, ¿ya? Para allá es el barrio abajo. A mi derecha es el barrio abajo. A mi izquierda, en mi izquierda es el barrio arriba. Es algo que nuestros ancestros, cuando quedaron sin hacer nada, que ellos necesitaban, los hombres del barrio arriba, sí, con el barrio abajo, cuando iban a enamorar a una mujer, ellos se venían en la línea imaginaria y aquí ellos se citaban. Entonces ellos peleaban, decían, fulano, ven, quiero pelear contigo porque tú estás enamorando a las chicas en el barrio arriba. Entonces ellos se fajaban aquí y se medían el que tuviera más fuerza, tirando un puño. El que ganara tenía derecho de enamorar en el barrio arriba y enamorar en el barrio abajo. ¿Viste? Era un manate para enamorar a la chica. Por eso los palenqueros pueden tener 2 o 3 mujeres. Existe la poligamia en Palenque. ¿Estás vendiendo café? Sí, señor. ¿Y cuánto vale? Ay, a 1000. ¿Sí? ¿A 1000? Uno de 1000. Gracias. Por la casa de Fatigosa. Usted tiene buena cría. ¿Qué está vendiendo? Estamos vendiendo las arenques. Arenques burrito. ¿Puedo ver? Sí. Oh, wow. Para desayuno. Sí, para los cafés, para almuerzo, para desayuno, para cena. Bueno, creo que no quiero, pero gracias. De nada. It's 6:50 a.m. here in Palenque, and it is already so sunny and hot. I don't understand. From what I've felt here and experienced, I feel very safe in this town. And talking to the people, they say generally not much happens at all. It's a very small town, so everyone knows each other. And if anyone does do something bad, it's generally the people that have come from outside of Palenque, that weren't originally here, but they were from Cartagena or Barranquilla, and they've come to Palenque already committing atrocities. Something very interesting about Palenque for me is the fact that they don't have any policemen here. The laws of Colombia still apply to Palenque, but they have their own independent system of regulating them and extra laws and rules and regulations that the Palenquean people stick by. So instead of policemen, they have these men that walk around these very interesting suits with a big stick thing, and they're volunteers and they walk around keeping everything in order and peace, tranquility. Tú eres Segundo Cáceres Reyes, director, coordinador general de la Guardia Cimarrones San Basilio de Palenque, de una forma humana, sin hacer abuso de autoridad. Tratar a la persona como ser humano, y entre la bandera es al caído no caerle, sino darle la mano para que se levante. Para recuperar almas, para recuperar vidas, para recuperar líder y lideresa. Así que más que todo nuestro trabajo, pero de forma voluntaria y comunitaria. A pesar de que lo voluntario y comunitario tiene una fecha de vencimiento, porque todos no están dispuestos hoy a mantener todo el resto de su vida haciendo un trabajo voluntario y comunitario.
pero que ya hoy vamos por buen camino porque ya le hicimos un pliego de necesidades al gobierno nacional en cabeza de nuestro presidente Gustavo Petro y Francia Márquez, y por ahí se está logrando una institucionalidad. ¿Qué es la institucionalidad? Es como hoy cada guardián y guardiana tener hoy unos beneficios económicos para poder mantenerse y mantener a su familia, para que puedan gozar también de una salud estable, para poder también gozar de unas vacaciones, unas primas, una cesantía, y gozar también de este trabajo que es un trabajo netamente familiar. ¿Por qué familiar? Porque acá palenquero y palenquera nos conocemos, y al conocernos tenemos un trato muy especial para aquel que por una u otra razón incurre en un hecho no adecuado entre el territorio. Hasta luego, hasta la próxima. Buenísimo, gracias. No, gracias. ¿Su nombre es? Sofía. Sofía, tiene muchas tocallas acá, Sofía. ¿Tengo qué? Muchas tocallas. Hay Sofía acá. Ah, sí. Sí, para que también entienda que el nombre suyo no únicamente allá de Inglaterra, australiano, sino también es palenquero. Buenísimo. Solo la diferencia es su color. Pero hay unas negritas muy hermosas así como usted. Gracias. Sí, qué bueno, amiga Sofía. Así que ahora estás comiendo un plato típico de Palenque. No. Esto es solo lo que te gusta. No es un plato típico de Palenque, pero es algo como muy de la costa, chuleta, ensalada de aguacate, tomate, cebolla, ¿sí? Y arrocito. Muchas gracias. Oh. Eso. ¿Cómo te llamas? Juan Manuel Márquez Padilla. Ok. ¿Y cómo se formó la lengua de los? Bueno, la lengua palenquera está compuesta por las diferentes lenguas bantúes africanas, como son el kikongo y el kimbundu. Tiene una mínima parte del inglés, otra del portugués, y su base léxica es la lengua castellana. Nuestra lengua palenquera hace parte de las 65 lenguas propias que tiene de las 68 lenguas propias que tiene Colombia. Dentro de estas 68 lenguas propias que tiene Colombia, 65 son indígenas, una es romaní o gitana y las otras dos son nativas criollas, que son la de nosotros, la palenquera, y la sanandresana. Sino que la sanandresana, la base léxica es el creo, es el inglés, y la de nosotros es el castellano. Nuestra lengua palenquera nace por la necesidad de nuestros negros al momento que los capturaron en África, con el fin de que, como los cogían de diferentes regiones en el continente africano, para que no se comunicaran entre sí, entonces estos negros, buscando una forma de entenderse entre ellos, es donde se dan los primeros pasos de nuestra lengua palenquera. Here we have some more words in palenquero. Canatule. Canatule es hungry. Yo tengo canatule. Iaten canatule. En palenquero lengui, iaten canatule. Iaten Canatule. canatule. Yo tengo hambre. Sí. ¿Ya? Canatule. I am hungry. ¿Sí? Otra palabra en palenquero, ¿quieres saber? Jarocho. Jarocho es happy. Jarocho. Sí, jarocho. Yo soy jarocho. Iata jarocha. Iata jarocha. I am happy. Iata jarocha. Iata jarocha. ¿Y nosotros? Suto ata jarocho. Suto ata jarocho. Oh, hello, my friend. Con vileza.
Con vileza. Oh, con vileza a mí. Vileza y bombe. This is blood. Amor. El palenquero lengui. Gongoroko. Bo. Tú. You. Abo. Bo. No. Tú. En inglés. En you. Tú. Bo. Beautiful. Suto ma black senda beautiful. Black is beautiful. Black beautiful. Yes. Nosotros los negros somos bonitos. Son ¿Quién dice muy que bonitos. no? Somos bellos, somos hermosos. Sí. Ahí lo dice todo. ¿Oíste? Hermoso. Inicio. Las trenzas las hacen porque nuestras madres, ¿qué hacían? Como ellas eran las que le cocinaban a los españoles, ellas eran las que limpiaban, las que hacían comida, las que cuidaban los niños. Ellas también en las casas de los españoles visualizaban los mapas con rutas de escape. Pero como ya no se podían robar esos mapas, ellas dibujaron esos mapas en forma de trenzas en sus cabezas. Por eso nuestras madres tienen tantos peinados extravernéticos. Cada peinado tiene un significado muy importante para la historia de nuestra comunidad y para la historia de nuestras mujeres y para la historia de la esclavitud. ¿Y tú cuántas esposas tienes? Esposas no tengo, tengo 3 hijos, pero no tengo esposa, actualmente estoy solo. ¿Y quieres tener varias esposas? Varias no, una sola. Una sola, pero aquí se puede tener muchas. Aquí se puede tenerse las que tú desees, pero así como está ahorita mismo la situación, es muy difícil tener 2 o 3 esposas, porque después en lo económico te va a dar muy duro. Ah, porque tienes que Esforzarte mucho más, ganar mucho más dinero, porque tienes que compartirlo en varias partes. Sí. La bandejita cuesta 1.000, pero si tú quieres comprar una, puedes comprar. Ah, ¿y cuánto valen? 10.000. ¿Y para una? 2.000. Queramos, porque ella es una mujer presta para el diálogo. Ella es presta para el diálogo, podemos hablar con ella. Ella está vendiendo lo que es ella está vendiendo lo que es los dulces típicos palenqueros, ¿sí? Que en Palenque es la única parte donde se come la alegría. Aquí no se come la tristeza. ¿Qué es la alegría? Te muestro qué es la alegría. Las alegrías son hechas de millo. Ay, tan feliz. Mira, estas son alegrías. Alegría. Esta bola tan deliciosa, ¿sí? Son alegrías. De millo con coco y panela. Oíste, son alegrías. Bueno. Y estos son Las cocadas. cocadas. Ahí tiene las cocadas, mi amor, las alegrías. San Basilio de Palenque es el único pueblo que se come la alegría, mi amor. Son muy deliciosas. Es de millo, coco y panela. Qué rico. Así que ¿cuándo comenzaron a hacer estas? Mi amor, mira, yo te digo que yo nací, desde que yo nací, abrí mis ojos, fue viendo la alegría. Esto es tradicional de aquí, del pueblo de nosotros. Hacer las cocadas, hacer la alegría, eso lo llevamos en la sangre. I'm not really sure what it is. I think it's corn with coconut. Yummy. It's good.
Que ven. Ya estoy aquí, ¿dónde están? No puede mirar bueno porque no aquí está minando. Es lo que está ahí. Bueno, mi amor, mira, esto que está aquí, que te voy a brindarte, que me voy a tomarme yo, es un ron típico palenquero. Te toma uno y te una vez te pones bien bacana. Míralo. Estas son plantas medicinales. Plantas medicinales con un ron típico palenquero. Míralo, para que no vaya a decir que es mentira, que no estoy tomando. Míralo, yo vengo, lo echo, yo vengo y lo saco para que quede totalmente grabado en la cámara. Oíste, entonces yo me lo tomo. Ya, yo te brindo uno si tú quieres. Sí, quiero. Para que tú veas cómo es esto. ¿Ustedes toman esto todos los días? Todos los días. Todos los días. Esto fue lo que alejó el COVID de Palenque. Ah, Y a los hombres beben. muy fuertes. Sí, bastante. Sí. Oíste, ahora ese pepito No, sí, el hombre está hablando la verdad. ¿Viste? Entonces, esto es hierba de la naturaleza que se consigue, pero el hombre que lo hace no está ahorita mismo en Palenque. Perdón, aquí en la reunión que tenemos, él está, que fue el que nos llamó, y él no está aquí para que lo conociera, pero ahorita lo conocemos, lo conocimos por ahí. ¿Y qué lleva adentro? Son raíces. Son plantas medicinales. Sí, son raíces de medio que se consiguen, ¿oíste? No vea esto, sino vea esto. No raíces los que se consigue por ahí, ¿oíste? Y el ron es artesanal, hecho en Palenque. El ron artesanal, pruébalo y tú me dirás. Ok, ¿Oíste? lo voy a probar. Sí. ¿De qué parte viene? De Australia. Australia. Pero habla bastante el español clarito. Gracias. A veces. A veces. A veces. O sea, está aprendiendo. Estoy mejorando, sí. ¿Está estudiando español? No, en medio donde se encuentra, ahí tú aprendes el idioma que tú quieres. Si tú quieres hablar inglés, vete a los Estados Unidos o a otro lugar donde hablan inglés y tú escuchando. Ari, mira, yo estudié, mi hermano, ¿verdad? A puro inglés difícil. No, hombre, inglés fácil. Yo ahí, Te duda porque no está estudiando. Bueno, Inglés fácil. Tú te vas para los Estados Unidos. ¿Cómo usted está? Tú tienes que estar escuchando todo el tiempo. Tú estás escuchando, tú te lo aprendes, papá. Tienes que viajar a Australia. Australia también, ella me va a llevarme. Ahora quiero que se case conmigo. Sí. No, y también se puede dar. Conmigo. Esos casos se pueden dar. Para mí tener 2 esposas. Claro. Y doble nacionalidad. Doble nacionalidad. Claro, se puede. Así que Eso se puede dar. Sí. Claro. Bueno, gracias. Ok, igual. Ok, que vayan bien. Sí, mucho gusto, gracias. claro, eso es un buen ñecazo. Tú vas